Bien, hermanos, luego de haber visto en la clase anterior el tema de Satanás y de los ángeles, vamos a ver hoy a la doctrina de Satanás y los demonios. Hermano, al igual que la doctrina anterior, pero todavía está más, por decirlo así, se ha manejado de una manera extremista a lo largo de la historia de la iglesia. En muchas épocas de la historia era un tema que se daba un sobreénfasis. Estamos en una época en la que en los últimos tiempos se subestimó bastante el tema, y así es que se ha manejado de una otra. En el día de hoy, depende del contexto en el que uno esté, es un tema que se puede o sobredimensionar o subestimar. O sea que hay algunos que niegan la existencia de estos seres y piensan que su existencia tienen poca o ninguna relación con los seres humanos, y hay otros que ven a Satanás y los demonios hasta en la más mínima cosa que ocurre en el mundo, como dicen que ven el diablo hasta en la sopa. En los últimos años también ha habido un interés en el tema, sobre todo con lamentablemente, con el crecimiento que ha habido con el tema del ocultismo y la brujería también en ciertos sectores. Eh, Aún el mundo evangélico, dependiendo del contexto donde uno lo vea, es un tema también que puede ser o subestimado o abusado. Nuestro interés es tratar de ver este tema lo más apegado al testimonio de la Biblia al respecto. Y por eso vamos a tratar de ser siguiendo la palabra, hablando con más seguridad de las cosas que lo vemos más claro en la Biblia, y lo que vemos menos claro, entonces tratar de no ser dogmático al respecto. Y yo quiero responder 4 preguntas en esta clase. Primero, ¿quiénes son los Satanás y los demonios? ¿Dónde están? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué hacen? Y cuarta pregunta, ¿cómo deben los cristianos enfrentar a Satanás y los demonios? De modo que veamos en primer lugar, ¿quiénes son Satanás y los demonios? ¿Quiénes son Satanás y los demonios? Recuerden, cualquier pregunta, hermanos, que tengan, la anotan por ahí para entonces al final dar un tiempo de preguntas. Satanás y los demonios, la definición que tenemos ahí es que son ángeles que pecaron contra Dios y que continuamente obran el mal en el mundo, pero bajo el control soberano de Dios. Son ángeles que pecaron contra Dios, que continuamente obran el mal en el mundo, pero bajo el control soberano de Dios. Entonces, por eso, hermanos, en base a esta definición, nosotros podemos deducir lo siguiente, y es que Dios creó a los ángeles, como vimos la vez pasada, y los puso a prueba. La Biblia no establece los detalles de esa prueba, pero sí es una inferencia que está clara en la palabra. Y el resultado de esa prueba, esa forma que probó a esos seres angelicales, que los creó todos al mismo tiempo, fue que multitudes permanecieron fieles y multitudes también pecaron. Y es en ese sentido, hermanos, que cuando se piensa en el origen del pecado en el universo, el origen del pecado no está en la caída de Adán y Eva, sino que está en la caída de Satanás y de sus ángeles. Por eso dice Cristo en Juan capítulo 8, versículo 44, hablando de Satanás, dice que él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. O sea, el que se inventó la mentira, ¿quién fue? Satanás. Acuérdense, hermanos, cuando Eva y Adán todavía no habían pecado, ahí estaba Satanás en el huerto tentando a Eva, tentando a Eva. Y dice primera de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. O sea que eso fue muy al inicio de su creación. Luego de la caída de los ángeles, entonces, de algunos ángeles, los ángeles buenos, o sea, podemos también inferir que esos ángeles buenos, los que no cayeron, dejaron en ese sentido de tener la capacidad de pecar, y los ángeles malos y Satanás adquirieron una naturaleza con la inclinación de hacer solo el mal. Es decir, fueron ya preservados a partir de ese momento los ángeles, uno dice los ángeles buenos, ¿verdad? Los ángeles que no desobedecieron a Dios en esa prueba, y a diferencia de los ángeles malos y de Satanás, que se convirtieron en los demonios. Esto, como decíamos la vez anterior, lo podemos afirmar porque los ángeles al día de hoy siempre hacen la voluntad de Dios. Es el testimonio a lo largo de toda la Biblia. Sin embargo, hermanos, en el caso de Satanás y los demonios, ellos cayeron en pecado y no se les proveyó de redención cuando cayeron. No se les proveyó de redención. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 15 al 16. Hebreos capítulo 2, versículos 15 al 16. Lo siguiente.
vamos a leer desde el versículo 14 para tomar la idea. Así pues, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Cristo, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Hermanos, ¿en qué contexto? ¿A qué se refiere el autor de Hebreos? A la obra de Cristo. Por eso habla de Cristo que participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para que por su obra expiatoria pudiese rescatar a aquellos que Dios ha elegido. Y ahí mismo después habla entonces que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Es decir, esa obra de Cristo de expiación y esa obra de ser sumo sacerdote es a favor de nosotros, a favor de seres humanos, no a favor de ese mundo angelical. En este contexto que obra, este mundo angelical que cayeron en pecado. No podemos en ese sentido atribuirle injusticia a Dios, hermanos, ya que lo que Dios hizo con nosotros, los seres humanos, fue una muestra de gracia y de misericordia. Pero si Dios nos hubiera condenado por nuestro pecado, hermanos, simplemente estaría mostrando su justicia, al igual que la mostró con esos ángeles que pecaron. O sea que eso es bueno que lo tengamos pendiente. Ahora bien, una pregunta, ¿en qué consistió la caída de Satanás y los demonios? ¿En qué consistió esa caída? Mire, hermanos, la realidad es que la Biblia no lo revela claramente, ese es mi entendimiento. De alguna manera podemos decir que en el caso de Satanás, de una manera más clara, sabemos que el orgullo estuvo involucrado, de alguna forma se envaneció por aquello que dice 1 Timoteo 3:6 con respecto a los requisitos de uno del que quiere ser obispo o pastor. Dice que no puede ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea que hubo un envanecimiento en Satanás cuando fue creado por Dios y de alguna manera a Satanás entonces arrastró a una gran cantidad de ángeles con él en ese momento de la prueba. Yo sé que algunos maestros, pastores, usan los textos de Isaías, ustedes lo ven ahí, capítulo 14, versículo 12 al 15 y Ezequiel 28, 11, para hablar de la caída de Satanás. Dice Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Y algunos dicen, mira, ahí claramente está hablando de Satanás. El problema, hermano, es que cuando uno mira el contexto, uno se da cuenta que el profeta está hablando, es una profecía acerca de Babilonia, es del rey de Babilonia. Esto tiene un contexto de profecías que se daban contra reyes de naciones paganas y eso es algo que se dice acerca de Babilonia. Lo mismo pasa en Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel 28 se menciona el texto que dice, versículo 12 dice, tú eras así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, y hace una descripción todo idílica de un ser. Y dice en el versículo 14, tú querubín protector de las alas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, perfecto eras en tus caminos. El versículo 15 dice, desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad salió en ti. Estoy brincando, hermanos, no estoy viendo el pasaje completo. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, una gente dice, no, pero ahí obviamente dice que es un querubín. Hermano, no tiene, déjenme decirle algo, un principio de hermenéutica, es decir, de cómo interpretar la Biblia, es que tú tienes que interpretarla de acuerdo al género literario en que está escrito. A veces se enfatiza mucho, la Biblia que tiene que interpretarse literalmente. Y hermano, sí, hay que interpretar literalmente, pero ¿qué quiere decir literalmente? Literalmente quiere decir tal como está ahí, pero de acuerdo al género en que fue escrito. O sea, si la Biblia dice, Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, yo no puedo decir que Jesucristo es una puerta, ¿verdad que no? Yo no puedo hablar de, cuando se habla de la serpiente, cuando se habla de Satanás como dragón, Satanás no es literalmente un dragón. O sea que la Biblia tiene, de acuerdo al género literario, es algo que yo tengo que respetar eso a la hora de interpretarlo. Y en este contexto de estas profecías es muy típico en el caso de los profetas
que ellos hablan acerca de acontecimientos que le iba a pasar, sobre todo a reyes, emperadores, y lo describen muchas veces en términos exagerados, en términos hiperbólicos, como si fueran dándole una dimensión prácticamente celestial, pero es una forma más bien de hacer ver cuán grandes eran esos emperadores y cuán grande iba a ser la caída. En ese texto de Ezequiel 28 se dice que esta profecía se refiere sobre el rey de Tiro. Es del rey de Tiro que se está hablando en esta profecía. Hay algunos que dicen, bueno, pero tal vez hay una doble referencia. Bueno, pero el problema es que para decir que para probar que es una doble referencia, es decir, que se refiere a Tiro, pero también a Satanás, yo tendría que ver tal vez otro pasaje de la Biblia que me hablen que sea directamente Satanás y entonces hacer alguna conexión, pero eso no es lo que yo veo. Yo veo que aquí se está usando una literatura que es típica en muchos de los profetas, de hablar en términos hiperbólicos, como decía, en términos dándoles a ciertos reyes ciertas capacidades para hablar de cuán grande era, como decía, y cuán dura fue su caída. Eso también se utiliza también cuando en una de esas profecías leía yo que decía que era contra uno de esos reyes, que en ese momento dice que el sol dejará de brillar, por ejemplo. De nuevo, hermanos, son figuras que se utilizan para hablar de cataclismos y de cosas y de cuán grande va a ser la destrucción que pueda tener. O sea, que hay que tener un poco de cuidado en ese sentido al respecto. O sea, para mí el camino más seguro es decir que la Biblia no dice claramente cómo fue que ocurrió la caída de Satanás y los demonios, pero que fue de alguna forma se envanecieron, Dios los puso a prueba, cayeron, Satanás cayó y arrastró a una cantidad de seres angelicales con él que se convirtieron entonces en los demonios. De modo que la primera pregunta hemos respondido es quiénes son Satanás y los demonios. La segunda pregunta es ¿dónde están? ¿Dónde están Satanás y los demonios? Y podemos responder lo siguiente: Satanás y una parte de los demonios andan activos en el mundo espiritual y físico, mientras que otras partes de los demonios han sido arrojados al abismo. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Nosotros vemos a Satanás, a los demonios activos en el mundo, y eso es algo que la Biblia lo asume, y vemos en ese sentido, por eso es que se habla de todo lo que hace Satanás en contra del mundo, en contra de los cristianos, etcétera. Pero también se habla de que una parte de esos demonios han sido arrojados al abismo. Hay personas que a veces piensan en el abismo, en el infierno, y piensan como que el infierno es el lugar es como el centro de operación de Satanás. La gente habla del infierno. No, hermano, el infierno no es el centro de operación de Satanás. El infierno es un lugar donde Satanás también va a ser echado para ser castigado con los demonios que no han sido echados allí y con los que no conozcan y con los que rechacen al Señor Jesucristo, y con los que no vengan a los pies del Señor. O sea que en ese sentido no podemos pensar en el demonio como en el lugar donde va a estar, donde laboran ellos. Pero dice también en Judas, versículo 6, que hubo algunos demonios que ya Dios los mandó de antemano a ese lugar, al abismo. ¿Ustedes recuerdan el texto, hermanos, cuando Cristo estaba predicando en Gadarena y junto con sus discípulos, que habían un hombre que tenía muchos demonios? ¿Qué hicieron esos demonios? Le pidieron al Señor permiso, le dijeron, ¿qué tiene que ver con nosotros? Dice, échanos a esos cerdos, porque dice la Biblia, porque no querían ir antes de tiempo al abismo. O sea que ellos no era que querían, mándame allá porque ese es mi centro de operación. No, ellos no querían ir a ese lugar. Y por eso entonces el Señor dio la orden de que cayeran sobre esos animales. Entonces, eso es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué algunos ángeles están en el abismo ahora y otros no? Hermano, con esto no hay tampoco hay una explicación exacta. Yo voy a mencionar, hermanos, pero no es un tema de verdad en el que me voy a meter muy de lleno ahora, porque no es el énfasis de la clase que yo quiero dar, pero lo menciono para que se sepa que hay un debate entre los eruditos y pastores y eso con respecto a este tema. Y es cuando en Génesis capítulo 6, versículo 1, se dice en ese texto que los hijos que el mundo comenzó a multiplicarse, y dice la palabra que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Hay un debate con respecto a quiénes eran esos hijos de Dios,
Hay algunos que dicen que eran la línea de Set, el descendiente de el hijo de Adán, pero hay otros que opinan que los hijos de Dios, en términos que se usan en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones para referirse a los ángeles, y se habla de algunos demonios que tomaron forma humana y en ese sentido tuvieron relaciones sexuales con esas hijas de los hombres, y eso trajo una perversión al mundo, y eso trajo un juicio definitivo de Dios, y por eso en parte eso conllevó el tema del diluvio, etcétera, etcétera. Mire, a lo mejor algunos de ustedes han oído esa explicación por primera vez y poder sorprenderle, podría escucharla y parecerle como algo sorprendente. La realidad es, hermanos, que es una postura que a lo largo de la historia de la iglesia hay muchos que los han tenido, y lo que se dice es que esos fueron los ángeles que luego fueron echados directamente al abismo. Es decir, como un juicio de Dios por esto que pasó de una manera inusual. Entonces, el juicio de Dios fue definitivo sobre esos demonios. O sea, no es algo que está pasando al día de hoy, sino que por algo que pasó un momento dado en esa historia. Si es correcta esa postura. Yo no me voy a meter en eso. No. Yo mismo no tengo una posición definitiva con respecto a ese tema. Hay un texto en Judas, versículos 6 y 7, Judas, que es un único capítulo, que habla y dice que los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, esos son los que están ya en el infierno. Entonces, el debate ahí cuando dice así también como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejante de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, ahí se debate, sí, ahí se refiere en ese sentido a esos ángeles que se tomaron forma humana y eso sucedió. Yo, como le decía, hermano, no tengo una postura. Hay una tercera postura que he escuchado que me luce tal vez que pueda hacer sentido, y es que lo que sucedió ahí podría haber sido una posesión tal vez demoníaca inusual que hubo sobre ciertos seres humanos de parte de esos demonios, de modo que usando cuerpos realmente humanos cometieron esos hechos, y en ese sentido vino el juicio de Dios al respecto. Pero eso es algo, hermanos, que como decíamos, no podemos ser 100% tal vez categóricos con respecto a ese tema. Usted se va a encontrar con buenos hombres de Dios que tienen diferentes posturas al respecto. ¿Cuál es el punto aquí para mí principal? Que dentro de los demonios hay algunos que por alguna razón, pudiera ser porque por eso que se explica, por alguna otra razón, Dios ya los mandó al abismo, pero la mayoría de ellos, junto con Satanás, están activos en el mundo haciendo mal. O sea que eso con respecto a la segunda pregunta, ¿dónde están Satanás y los demonios? La tercera pregunta entonces es, ¿qué hacen Satanás y los demonios? ¿Qué hacen Satanás y los demonios? Bueno, hermanos, antes de entrar en lo que ellos hacen, yo quiero recordar algo que hemos dicho, y es que mencionamos, y es que las actividades que ellos hacen están muy relacionadas entre sí, pero es importante en la definición que decíamos, lo que ellos hacen lo hacen bajo el permiso de Dios. O sea que, hermanos, cuando oigamos este tema, no pensemos que Satanás y los demonios están en el mundo y que son absolutamente, tienen todo el poder de hacer absolutamente lo que ellos quieran. No, hermanos, ellos hacen cosas malas, pero ellos hacen las cosas bajo el permiso de Dios. Al final, Dios es el soberano del universo, pero dentro de su soberanía, mis hermanos, Dios permite con sus propósitos de que Satanás actúe y los demonios actúen como parte de sus propósitos, pero al final lo que se cumplirá es el plan soberano de Dios. Y eso es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, ¿qué hacen Satanás y los demonios? Hay varias cosas que ellos hacen. En primer lugar, Satanás y los demonios ejercen una gran influencia y autoridad en el mundo. Ellos ejercen una gran influencia y autoridad en el mundo. Hermanos, aún con los que no creen en ellos. O sea, hay personas que dicen, no, yo no creo en el diablo. Yo no creo en los demonios. Bueno, pero aunque no crea, bueno, Dios, Satanás es una gran influencia sobre esa gente. Es más, el decir una gente que no cree revela que está bajo una gran influencia de ellos. Porque si no creen en Satanás y los demonios, es porque no creen en lo espiritual. Y si no creen en lo espiritual, eso quiere decir que no creen en el Señor, ni en la salvación. O sea, que esos son de la gente que están bajo el control de Satanás. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean
el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ya habíamos citado Juan 8:44, donde se habla de Satanás como el padre de la mentira. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, también es otro pasaje que habla de la manifestación de Satanás, de la influencia. Dice, todo el que permanece en él no peca, pero dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, que ahí vemos una influencia del maligno. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, pero que el mundo entero, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es el mundo caído, hermanos, está bajo el dominio directo de las tinieblas. Aunque sabemos, hermanos, que Dios al final es soberano, pero no podemos negar, por el hecho de que creamos la soberanía de Dios, en esa influencia maligna que tiene sobre el mundo. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice que el siervo de Dios debe aprender a corregir a los que se oponen. Y dice, ¿para qué? Para que ver si Dios le da el arrepentimiento. El versículo 26 dice, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. O sea que, hermanos, hay una influencia maligna en el mundo. Podemos decir, sin embargo, que esa influencia de alguna forma fue reducida luego de la primera venida de Cristo y la llegada del reino de Dios. ¿En qué sentido fue reducida? Bueno, hermanos, antes de que llegara la iglesia, el Cristo y se estableciera la iglesia, la propagación del evangelio y la conversión de las almas, ¿dónde se veía mayormente? Bueno, se veía casi exclusivamente en Israel, salvo algunas excepciones. Y aún dentro de Israel, hermanos, la mayoría eran inconversos. Ahora, hermanos, no es así. Ahora el reino de Dios está en todo el mundo y el evangelio ha llegado a todo el mundo y hay una propagación del evangelio, hay una conversión. Y es en ese sentido que vemos una limitación de la influencia de Satanás. Por eso Cristo mismo dice en el contexto de su venida, en Mateo capítulo 12, versículos 26, lo siguiente, dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Es decir, en otras palabras, lo que hizo Cristo fue una estocada mortal, hermanos, al reino de Satanás. Y por eso dice, si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por qué no lo expulso a vuestros hijos? Versículo 28, Mateo 12, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Es decir, Cristo está usando la figura de un hombre que entra a la casa. ¿Quién es ese hombre que entra a la casa? Es Cristo. ¿Y quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Y qué es Cristo? Cristo en ese sentido ata a Satanás. ¿Para qué? Para saquear su casa, es decir, para sacar a todas esas personas que Satanás tiene cautivo y traerlo a los pies de él. Y eso es lo que hace la propagación del evangelio. Es decir que, en primer lugar, hemos dicho que el Satanás y los demonios ejercen una gran influencia y autoridad en el mundo. En segundo lugar, ellos luchan contra las huestes angelicales. Ellos luchan contra las huestes angelicales. Eso lo vimos también la vez pasada cuando veíamos el tema de los ángeles. Y quiero, sin embargo, recordarlo aquí, hermanos, que mientras nosotros estamos haciendo la obra del reino, hay una batalla ahora mismo, hermanos, espiritual en el mundo angelical entre ángeles y demonios. Hermano, una batalla que uno no la entiende. Uno no comprende eso, pero lo que sí es cierto es que eso que sucede en ese mundo angelical, de alguna forma, hermano, tiene incidencia en lo que pasa en este mundo. Y ya veíamos la vez pasada cómo se habla de Daniel capítulo 10, versículo 13, cuando Miguel dice, el ángel que fue donde Daniel le dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda. Increíble, hermanos, eso, esa declaración. Dice el versículo 20, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Y sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay una batalla, hermanos, espiritual. Y aquí habla del príncipe del reino de Persia. Y el texto, hermanos, muy posiblemente la idea que da es de algún espíritu demoníaco que estaba en ese sentido detrás del príncipe del reino de Persia y otro que estaba detrás del príncipe del reino de Grecia.
En otras palabras, hermanos, hermanos, yo estoy tratando de ser fiel a lo que enseña la palabra de Dios aquí, lo que estamos diciendo. Yo pienso, hermanos, que sin ser fanático con este tema, como a veces vemos en unos círculos, la realidad es, hermanos, que hay influencias demoníacas en este mundo, detrás aún de los gobernantes. ¿Para qué? Para que ellos traten de hacer una labor que es en contra de los intereses del reino de Dios. Eso es una realidad, hermanos. Hay una influencia, aunque la persona voluntariamente lo esté haciendo, no se está dando cuenta que hay una influencia demoníaca que lo lleva a ¿qué? A aprobar leyes, hermanos, que están en contra de la vida, como estas leyes del aborto y de la ideología de género. Hermanos, yo creo que hay una influencia demoníaca en estas cosas. O cuando se levantan autoridades para perseguir a los cristianos o para exaltar aquello que Dios aborrece. Eso es una realidad. Y hay una lucha espiritual. Dice un autor, Frederick Lehi, en su libro Satanás echado fuera, dice, el actual sistema mundial en su impiedad está impulsado a menudo por un elemento sobrenatural maligno. En la visión de Daniel, los poderes perseguidores que buscan derribar a Israel estaban influidos por un poder sobrenatural, un espíritu maligno. Es el espíritu que dirige los deseos y políticas del reino de Persia y a quien particularmente inflama este reino contra Israel. De modo que hay una lucha entre las huestes angelicales. En tercer lugar, y conectado con lo anterior, Satanás y los demonios se oponen e intentan destruir la obra de Dios. En tercer lugar, voy a esperar que lo pongan en pantalla. Satanás y los seres angelicales se oponen e intentan destruir la obra de Dios. Y hermanos, no solamente a través de persecuciones, como fue en el caso anterior de Daniel, sino introduciendo en la iglesia herejías, falsos maestros, división y apostasía. Hermanos, el pastor Sadin decía esta mañana del cuidado que hay que tener con las falsas enseñanzas. Hermanos, hay doctrinas que la Biblia dice que son doctrinas de demonios. Dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Prestando atención a qué? A espíritus engañadores. ¿Qué son esos espíritus engañadores, hermanos? Demonios. Y a doctrina de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Es decir, hermanos, que hay doctrinas que se enseñan en muchos círculos cristianos que son doctrinas de demonios, como la del celibato obligatorio o la del tema de prohibir ciertos alimentos, segunda de Corintios, por motivos religiosos, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, es decir, hay falsos maestros, pero dice Pablo, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, que ellos intentan, Satanás y los demonios, de oponerse y destruir la obra de Dios. En cuarto lugar, también Satanás y los demonios tientan y acusan a los creyentes. Lo hicieron con Eva, hermanos, en Génesis capítulo 3. Lo hicieron con Job. ¿Ustedes se acuerdan cómo Satanás tentó a Job? ¿Cómo? Quitándole todo lo que tenía y quitándole a sus hijos y después quitándole la salud. Lo hizo tentando a David. Lo hizo con el mismo Cristo en Mateo 4. Lo hizo con Pedro, hermanos, cuando en un momento dado dice la Biblia que Cristo dijo que debía ir a Jerusalén a morir. Y Pedro le dijo, no hagas esto. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. O sea que en ese momento, hermanos, Pedro se dejó influenciar por Satanás, porque Satanás tienta a los creyentes y puede poner, hermanos, Satanás y los demonios, pensamientos en nuestra mente, en nuestros corazones, hermanos, que al final obviamente son en contra de la voluntad de Dios. En el caso de David y Pedro, nosotros vemos eso, que pueden poner ideas pecaminosas en nosotros. Eso no quiere decir, hermanos, y una aclaración, que la tentación venga directamente de Satanás, porque, hermanos, Satanás no es omnipresente. Satanás está en un solo lugar, pero él usa muchas veces, él usa sus mismos demonios para poder tentar. En quinto lugar, son siete cosas, estamos ya en quinto lugar. Tenemos que Satanás y los demonios están detrás de mucho del pecado y de la maldad que hay en el mundo. Están detrás de mucho del pecado y la maldad que hay en el mundo. Y eso lo vemos de nuevo en la forma en que hizo pecar a Eva,
en la forma, por ejemplo, que hizo pecar a Judas Iscariotes. Dice en Juan capítulo 6, versículo 70. Juan 6:70 dice, pero no os escogí yo a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es diablo. Y dice en Juan 13:2 lo siguiente, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, entonces ahí vimos Jesús y da el discurso. O sea que Satanás y los demonios influencian para que pequemos contra el Señor, para que pongamos en práctica algún pecado específico que Él quiere que hagamos. Dice Wayne Grudem lo siguiente, no todo pecado lo causa Satanás o los demonios, ni tampoco la actividad demoníaca es la mayor influencia o causa de pecado, pero la actividad demoníaca es probablemente un factor en casi todo pecado y en casi toda actividad destructiva que se opone a la obra de Dios. En sexto lugar, hermanos, en sexto lugar, yo sé que también puede llamar la atención, pero hermanos, es lo que enseña la palabra. Satanás y los demonios pueden provocar enfermedades y desgracias. Pueden provocar enfermedades y desgracias. Dice que en Hechos capítulo 10, versículo 38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y mucha de esa opresión, hermanos, se ve a través de cierto tipo de enfermedades que tenía. Hermanos, de nuevo, ¿quién fue que trajo la enfermedad a Job? Dice el libro de Job que fue Satanás, bajo el permiso divino, pero fue Satanás el que le quitó la salud. Y cuando vamos los evangelios, hermanos, nosotros vemos cómo muchas enfermedades, algunas de las enfermedades con las que trató el Señor, que incluían ceguera, sordera, locura, epilepsia, de alguna forma u otra estaban conectadas con la influencia demoníaca. El mismo Pablo en 2 Corintios 12:7 dice que había un aguijón en la carne que lo estaba estorbando y era algo físico. Y dice él, ¿era un mensajero de quién? De Satanás. O sea que Satanás, hermanos, y los demonios provocan enfermedades y desgracias. En 1 Samuel 16 se habla de un espíritu maligno que estorbaba a Saúl y caía en paranoia. Entonces, él se calmaba cuando David le tocaba el arpa. Entonces, también, hermanos, eso es una realidad, ustedes ven los pasajes ahí, que es una realidad que está en los evangelios. No estamos diciendo con eso, hermano, que todas las enfermedades tienen que ver de alguna situación con la influencia demoníaca. No todas las enfermedades que Cristo sanó se conectan con espíritu maligno, pero algunas sí se conectan con eso. Y esa es la realidad y eso es lo que dice la palabra de Dios. Me llama la atención como en Lucas capítulo 13, se habla de la mujer encorvada, versículo 10. Una mujer, dice Jesús enseñaba en la sinagoga un día de reposo, y una mujer que durante 18 años, dice, tenía una enfermedad causada por un espíritu, y dice que estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, hasta que vemos cómo Cristo en ese sentido la sanó, y vemos la crítica que hubo, porque fue un día de reposo de parte de los judíos, y dice el versículo 16 que Cristo le dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atado durante 18 largos años, no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. Algunos pueden escuchar eso y pensar, bueno, pero si es así, entonces, pastor, ¿cómo vamos a tratar las enfermedades si son provocadas por un demonio, un espíritu demoníaco? Bueno, hermano, lo primero es que nosotros no sabemos si determinada enfermedad fue provocada por un demonio, a menos que haya una posesión demoníaca envuelta en eso. Y al fin y al cabo, hermanos, es importante tomar en cuenta que toda enfermedad, independientemente de que tenga un origen más allá del origen de la explicación médica o científica, toda enfermedad siempre debe ser tratada de la misma manera. De la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Orándole al Señor que nos sane y usando los medios disponibles para sanarnos. O sea, toda enfermedad, independientemente de su origen, debe ser tratada de la misma manera. Como en 2 Corintios 12:7 se habla de que Pablo le pidió al Señor que lo librara de este aguijón y usando los medios que Dios tiene disponibles, la medicina, ciertas otras formas. Por ejemplo, en el caso de David,
Ustedes recuerdan cómo el tocarle cierto tipo de música con el arpa a Saúl, eso lo calmaba. Entonces, hermanos, ¿cuál es el principio? Que toda enfermedad debe ser, nuestra cosa no es tratar de indagar si es un espíritu que me está causando. No, nuestra cosa es orar al Señor que nos libre de eso y usar los medios que tengamos a nuestra disposición para poder sanarnos, si así el Señor lo permite. En séptimo lugar, ya nos quedan dos más. Satanás y los demonios pueden hacer milagros. Pueden hacer milagros. ¿Recuerdan lo que dice Mateo? Dice que muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Cristo, no, entonces le declararé, nunca os conocí. ¿Cómo era que podían hacer milagros? Hermanos, porque los demonios tienen poder para hacer milagros. Tienen poder para comunicarse también. Sobre todo, hermanos, esto es el tipo de cosas que uno tiene que recordar que no es el obrar normal de Satanás y los demonios, pero para las personas que se meten en este mundo del espiritismo, de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de la magia negra, hermanos, estas cosas suceden. Hay cosas que son inventos y que son cuentos, y eso lo sabemos. Pero hermanos, el mundo espiritual, el mundo real, y muchas veces lo que está metido en eso, que buscan esas cosas, la encuentran. Y yo conozco personalmente personas que están ahora en los caminos del Señor, que dicen, cuando dan testimonio de que estuvieron en ese mundo, las cosas que dicen, hermanos, son espantosas. Y conozco personas en algunas de nuestras iglesias que pueden dar testimonio, hermano, de cómo estuvieron en ese mundo y cómo en el contexto de estar en ese mundo sucedieron cosas, hermanos, que son cosas milagrosas, pero que son cosas que pertenecen al mundo de las tinieblas. O sea que Satanás y los demonios pueden hacer milagros, pueden comunicarse con ciertas personas y de hecho, muchas de esas sesiones que a veces se habla de hablar con los muertos, ¿te han visto, hermano? Hay muchos de esos que son trucos, pero yo pienso que pueden haber demonios muchas veces que se hacen pasar por difuntos para engañar más a las personas. Y finalmente también los demonios pueden tomar posesión de seres humanos, de algunas personas y aún excepcionalmente hasta de animales. De alguna manera, hermano, eso fue lo que pasó en Edén, cuando la serpiente tentó a Eva. Satanás, a través de una serpiente, hizo esa acción. Nosotros vemos cómo los demonios le pidieron a Cristo ser enviados a los cerdos en la ciudad de Gadarena. Y en el caso de esto de las posesiones demoníacas, hermano, eso también vemos que están en el libro en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Algo, hermano, que es digno de notar. Yo sé que esto es un tema un poco neurálgico, un poco que hay que tener cuidado como uno lo maneja. Y es que esto no es algo, hermanos, que tiende a ser muy visto en algunos círculos, pero en otros tiende a ser más visto. Lo que en la práctica uno puede ver, en la práctica, en la experiencia, es que aquellos lugares donde el evangelio no ha llegado, aquellos lugares que son más atrasados, donde se desarrollan más este tipo de prácticas, como decíamos, ocultistas o prácticas paganas, como podemos ver en tribus, en ciertos lugares del mundo, ciertos lugares de África, ciertos lugares de la India, de ciertos lugares aún de América Latina. Son cosas, tienden a verse más este tipo de cosas de posesiones en ese lugar. O sea que eso es bueno tomarlo en cuenta. Dice un autor, Frederick Lahaye, que yo lo mencioné ahorita, que es un misionero reformado que tuvo experiencia en esos lugares. Dice dice aquí una cita que pienso leer, no está en la pantalla, pero dice que las manifestaciones físicas de posesión que vemos en el Nuevo Testamento, se habla de frenesí, problemas de adicción, mudez, ceguera, etcétera. El endemoniado sufre una o varias de estas enfermedades. Y cita algunos pasajes del Nuevo Testamento. Pero entonces dice este autor, hay abundantes pruebas de misioneros que demuestran que tras los ataques de la posesión demoníaca, la víctima no tiene ningún recuerdo. Y dice él, por ejemplo, puede haber hablado en una lengua que desconocía y sin embargo más tarde no recordar haberlo hecho. Y oigan esto, dice este autor, este misionero, los informes de misioneros muestran que este fenómeno, o sea, de tener todas estas
esta manifestación demoníaca tan intensa, dice, no tiene nada de extraño y tampoco lo es por el mismo motivo la curación de los enfermos por medio de agentes demoníacos. O sea, él dice, eso no tiene nada de extraño cuando los misioneros que van a esos lugares oscuros en ese sentido, ¿verdad? Que no ha llegado el evangelio, que se plantean esas cosas. No es extraño ver esas manifestaciones y no es extraño ver otros que son también tan paganos, entonces haciéndole exorcismo. Pero al final dice que al final son formas de mantener a la persona engañada, porque es como te saco de un demonio, pero tú sigues todavía en oscuridad. O sea, no es el evangelio de Cristo lo que te estoy presentando. Y dice en ese sentido que se da mucho las curaciones en reuniones espiritistas y de la ciencia cristiana. Entonces, dice este autor, los misioneros han confeccionado esta lista de síntomas que han hallado en personas que han tenido posesión, han sido poseídas, como era hablar en un idioma desconocido, golpes, el desplazamiento de objetos sólidos a través del espacio. Alguno dirá, pastor, ¿usted está relajando con mi inteligencia, con lo que usted me está diciendo ahora? No, hermano, yo no estoy relajando con su inteligencia. O sea, y yo conozco creyentes y de cerca que estuvieron en ese mundo y puede hablarle de esas cosas. Y dice otros fenómenos, espíritus ruidosos, otras cosas más, que se asocian a qué? Al demonismo y a la adoración a Satanás. Ahora bien, hermanos, de nuevo repito, este no es el tipo de cosas que es la forma usual de Satanás obrar. Satanás prefiere obrar de una manera, ¿verdad? Más secular, por decirlo así, pero eso es una realidad. Hay gente que pregunta, ¿y un cristiano puede estar poseído? Este autor me gusta porque dice lo siguiente, que dice las doctrinas bíblicas, puede volver a la pantalla, la doctrina bíblica de la regeneración y de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente imposibilita por completo la posesión demoníaca de un creyente. Repito esta cita, hermano. Las doctrinas bíblicas de la regeneración y de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente imposibilitan por completo la posesión demoníaca de un creyente. Lo dice este autor que tuvo experiencia en este mundo. Entonces, por eso es que cuando a veces se hablaba de una supuesta posesión de un supuesto creyente, este autor decía que él hacía dos preguntas. ¿Realmente estaba regenerada esa víctima? O sea, ¿realmente era creyente? Y dos, ¿realmente estaba poseído? Porque, hermano, una persona puede tener comportamiento extraño y eso no necesariamente es un sinónimo de que está poseído. O sea que hay, como decíamos, también influencia demoníaca, pero que no se corresponde con esa posesión de la que hablamos, en la que la persona pierde completamente la voluntad en un momento dado. Dice Gruden al respecto, si con poseído por un demonio se quiere decir que la voluntad de la persona está completamente dominada por un demonio, al punto de que la persona no tiene poder para escoger el bien y obedecer a Dios, la respuesta sería con certeza no, porque la Biblia garantiza que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, puesto que hemos sido resucitados con Jesucristo. Entonces, es en ese sentido, hermanos, que cuando uno se da con estos casos, que son, como le decíamos, casos inusuales, casos extraordinarios, al final, hermanos, los cristianos tenemos que manejarnos con lo mismo que tenemos, y es con la oración y la palabra de Dios. Orar por las personas que tienen, que sospechamos que pueden estar bajo una influencia o una posible posesión. ¿Y qué debemos hacer? Predicar la palabra. Predicar la palabra, ¿para qué? Para que, si es la voluntad de Dios, una verdadera liberación ocurra en la persona. Como decía este autor, esas prácticas exorcistas en las que no se presenta el evangelio es una forma de mantener engañados a las personas al respecto. Quiero hacer una pregunta en este punto. ¿Pueden los demonios conocer los pensamientos de una persona? No está en el siguiente slide. ¿Pueden los demonios conocer los pensamientos de una persona? Porque a veces uno ve que personas, vamos a decirlo así, que practican estas cosas, a veces pueden hasta decir cosas y de alguna manera predecir el futuro. Entonces, alguna gente dice, bueno, pero eso es que puede leer mi pensamiento. La Biblia no parece que haya una indicación de esa posibilidad realmente. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo es que hay personas que al día de hoy, bajo influencia demoníaca, pueden dar detalles de la vida de una persona e incluso hacer ciertas predicciones? Dice Gruden al respecto, la mayoría de estas cosas se pueden explicar percatándose de que los demonios pueden observar lo que sucede en el mundo y probablemente pueden derivar algunas conclusiones partiendo de estas observaciones. Un demonio puede saber qué comí en el desayuno simplemente porque me vio sirviéndome el desayuno. Puede saber lo que dije en alguna conversación privada por teléfono. ¿Por qué? Porque la escuchó.
Los creyentes no deben dejarse desviar si encuentran a personas, miembros del ocultismo o de otras religiones falsas que parecen demostrar un conocimiento así de inusual de tiempo en tiempo. De modo, hermanos, que hemos respondido a la tercera pregunta: ¿qué hacen Satanás y los demonios? Y hemos visto ya, ¿verdad?, que son, hacen mal, controlan el mundo, tientan y hacen pecar a los cristianos, batallan contra los ángeles, pueden hacer milagros, pueden traer el error a la iglesia, en ciertos tipos de personas que están en ese mundo, pueden tener una influencia demoníaca inusual. En general, eso es lo que hace Satanás y los demonios. Ahora, hermano, en cuarto y último lugar, y a manera de conclusión, ¿cómo deben los cristianos enfrentar a Satanás y los demonios? Hermanos, la Biblia presenta claramente a Satanás junto con sus demonios como uno de los principales enemigos del cristiano, así como son el mundo y nuestra propia carne. Y hermanos, dice la palabra que nosotros, hay un sentido en que los creyentes, por ser creyentes, ya hemos vencido al maligno. Y eso es importante, hermano, que tomemos en cuenta. Primera de Juan 2:14. Pero la lucha espiritual continúa en la vida cristiana. Y esa lucha con Satanás y los demonios, hermanos, es una lucha espiritual. No es física. O sea, no es que hay varios demonios con los cuales yo tengo que comenzar a hacer ejercicio para poder usar no, hermano, es algo espiritual. Y aunque no es posible que un cristiano esté poseído por un demonio, ya hemos dicho que ellos sí pueden influir en nuestras acciones, como hicieron con David, en nuestras actitudes, como dice Efesios 4:26, dice que cuando uno se aira, dice uno le da lugar al diablo, y hasta en nuestros pensamientos pueden influir. Dice la Biblia que Satanás anda como un león buscando a quien devorar, y por eso debemos de resistirlo, Santiago 4:7. Pero volviendo otra vez a la pantalla, la mejor forma de enfrentar, hermanos, a Satanás en nuestras vidas y los demonios, ¿tú sabes cuál es? La mejor forma de enfrentarlos es viviendo vidas que agraden a Dios. La forma para enfrentar a Satanás y los demonios es viviendo vidas que agraden a Dios. Hermanos, cuando uno va a las epístolas, donde Pablo le da directrices a cada iglesia de cómo, en ese sentido, cómo enfrentar el pecado, cómo enfrentar a Satanás, hermano, en ningún momento en esas cartas se habla de coger un curso de exorcismo o de coger un curso de cómo reprender demonios. Eso no es lo que se ve en las epístolas, hermano. En todas las epístolas, una tras otra, Pablo lo que presenta es la realidad de que somos, de dejar atrás el viejo hombre, de darle muerte al pecado que está en el viejo hombre y vivir vidas que agraden a Dios. Cuando habla de que de no airarnos, dice para no dar lugar al diablo. ¿Qué dice entonces? ¿Cuál es la contraparte de no airarnos? Tener un espíritu de mansedumbre, Efesios capítulo 4. Colosenses capítulo 3 dice mirar a Cristo que está sentado arriba en los cielos. Y entonces en ese sentido, vivir en pureza, en santidad, vivir una vida que agrada a Dios y tomar en ese sentido las armas espirituales que Dios nos ha dado, Efesios capítulo 6. Pero son armas espirituales, hermanos. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 10, creo que está en la pantalla, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no luchamos según la carne, porque las armas nuestras contienen no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, la batalla está no en la parte, no en algo físico de que se me aparece el diablo, es una batalla donde el diablo va a poner la mentira en nuestra mente, en nuestro corazón, y va a querer que apartarnos del Señor. ¿Y qué debemos hacer, hermano? Destruir esas especulaciones, ese razonamiento altivo que Satanás quiere poner en nuestra mente y corazón. Dice Gruden de nuevo, si pensamos en la siguiente slide, si pensamos en el énfasis global de las epístolas del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que se da muy poco espacio a la consideración de la actividad demoníaca en la vida de los creyentes y los métodos para resistirle y oponerse a tal actividad. Es decir, casi no se habla de esas cosas. El énfasis recae en decir a los creyentes que no pequen, sino que vivan vidas de justicia. Aunque el Nuevo Testamento claramente, dice Gruden, reconoce la influencia de la actividad demoníaca en el mundo e incluso en la vida de los creyentes, su enfoque primordial respecto al crecimiento cristiano no es en la actividad demoníaca, sino en las decisiones y acciones que hacen los mismos creyentes. Hermano, yo he escuchado de ministerios evangélicos que dan inclusive hasta cursos de cómo sacar demonios, de cómo luchar contra los demonios. Mi hermano, no coge ese curso.
no coja ese curso, estudie la palabra de Dios, expóngase a una iglesia de sana doctrina, dependa del Señor en oración, tenga el anhelo cada vez de conocer más la palabra de Dios, de leer libros de buena doctrina escritos por hombres de Dios, tenga comunión con los santos y hermano, usted va a estar mejor capacitado para enfrentar a Satanás y a los demonios que está cogiendo cursos y está inventando cosas por ahí. Nosotros, hermanos, debemos estar apercibidos para concluir de este mundo espiritual que nos rodea, sabiendo que en un sentido somos ya vencedores por medio de Cristo, pero la lucha continúa y la misma debe ser enfrentada de la misma manera, a través de la comunión con Dios y de la obediencia a su palabra, usando con diligencia todos los medios de la gracia. Hermanos, para concluir, el fin, hermanos, de Satanás y los demonios está garantizado. Hermanos, yo quiero que nos quedemos con eso. Ellos al final de los tiempos serán lanzados al fuego eterno, dice la palabra. Y lo importante, hermano, que la realidad de estas cosas que sucederán nos estimulen a perseverar en la carrera que tenemos por delante, la carrera cristiana, para finalmente obtener la victoria definitiva. Hermano, con esto terminamos la clase. Y, hermanos, faltan 2 minutos para las 8 de la noche, pero yo sé, hermano, que este es un tema que pudiera generar alguna otra pregunta. Vamos a tomar, hermanos, unos 10 minutos tal vez para alguna pregunta, si en el caso de que haya alguna pregunta, hermanos. O sea que, pero si por alguna razón, hermano, usted tiene que hacer otras cosas, lo que sea, y debe salir, hermano, puede hacerlo y yo no lo voy a mirar mal, ni nadie lo va a mirar mal por eso. O sea que esto, hermano, es lo que quería compartir con respecto a esta doctrina de Satanás y los demonios. No, yo quería terminar, hermano, porque yo no quiero durar de que otro domingo para seguir hablando de este tema. O sea que, hermanos, ¿hay alguna pregunta o algún comentario al respecto? Si tú puedes, Alicia, ayúdame con alguna pregunta. Aquí aparece... sí, un momentico. Déjeme, perdón, que tengo que hacer algo aquí. Un momentico. Perdón, hermanos, espérese. Cerré algo sin querer. Ok, aquí hay una pregunta que está escrita que dice, ¿qué quiere decir el texto que dice? Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, no hallarlo, dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega a la casa, la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Bueno, ese texto dice lo que dice. Y es lo que decíamos hace un rato. A veces, por eso que decíamos de la inutilidad muchas veces de esas prácticas exorcistas que no tienen que ver con el evangelio. ¿Qué pasa? Muchas veces que una persona, ¿verdad?, que está bajo esa influencia demoníaca, el demonio puede salir, pero ¿qué puede pasar? Que después puede volver a entrar hasta con más fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene la protección del Espíritu Santo en él. Claro, hermanos, muchas veces Cristo cuando da ese tipo de declaraciones es para tratar de ilustrar alguna verdad de algo que estaba hablando en el momento. No vamos a entrar ahora en eso porque ya tendríamos que durar tiempo para ver qué verdad Cristo quería ilustrar exactamente. Pero al final, hermanos, el punto aquí es, ¿verdad?, para limitarnos a lo que es el tema que hemos estado desarrollando, que al final una persona que esté bajo el dominio de Satanás, que vamos a suponer que tenga una posesión, si sale, ¿qué garantía tiene de que no va a volver a entrar si una persona que no conoce el evangelio? Hay alguien que se llama Pachico que dice que tiene una pregunta, pero no sé quién es Pachico. Francisco Fanín, soy yo. Francisco. ¿Eso es un apellido tuyo, Francisco? Ese sobrenombre. Óyeme, pero tremendo. Dime entonces, Pachico. Bueno, pastor, yo realmente como nuevo cristiano he estado recibiendo mucho ataque de parte de, como dice, Satanás y su demonio. Entonces yo quería saber cómo yo podría discernir, por ejemplo, mi pensamiento, que es un medio donde yo recibo mucho ataque, mi pensamiento. ¿Cómo yo podría discernir cuando esos pensamientos que me llegan a la cabeza vienen del maligno, vienen de mí o vienen de Dios? Sí, gracias por la pregunta, Francisco, muy buena. Por eso decíamos ahorita que lo más importante es nosotros estar cada vez más saturados de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque al final, en la medida que tú te saturas, que tú sigues estudiando la palabra, que tú le pidas al Señor que te dé entendimiento de la palabra, que tú la lees, aún con estos nuevos ojos que tú tienes espirituales, le pide al Espíritu Santo que la aplique en tu vida, ¿qué va a suceder? Que eso va a generar esa batalla en tu mente. Cuando vengan esos pensamientos, si, ese conocimiento experimental de la palabra, automáticamente se va a contraponer a eso y tú te vas a dar cuenta, no, espérate, esto no es de Dios, esto no es conforme a la voluntad de Dios, aunque lo sienta muy fuerte el pensamiento en mi cabeza, aunque sienta una inclinación a hacerlo, esto no es de Dios, esto va en contra de la palabra, y en ese sentido hay que yo puedo decirle al Señor no, o puedo decirle perdón a eso que pienso, eso no va, decirle en ese sentido no a la tentación, o no a eso que está pensando. Eso es algo que se hace en la medida que tú te nutres de la palabra de Dios, y por eso hay un texto en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, que dice, por consiguiente, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, aceptable a Dios, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto nacional. Y dice Romanos 12:2, lo puede anotar, Francisco, no os adaptéis a este mundo, pero ¿cómo tú no te vas a adaptar a este mundo? Sino transformaos mediante la renovación de la mente, ¿ves que en la mente? Para que verifiquéis, para saber cuál es la voluntad de Dios, es bueno, aceptable y perfecto. O sea, en la medida que tu mente es renovada por la palabra, tú vas a poder verificar qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios, para desechar lo malo y seguir el camino de la voluntad de Dios. O sea que eso, en pocas palabras, aunque es un tema de la que podemos seguir hablando ampliamente en otro contexto. Bien. Bien, Francisco. Dijo gracias, perdón. Sí, bien. Sí, Sara, tiene una pregunta. Buenas noches a todos, bendiciones. Mire, pastor, en mi caso, yo vengo, bueno, no sé si todos saben, de un país en Cuba, donde se usa mucho el oscurantismo y la brujería. De hecho, se ha vuelto incluso un tema cultural, que es una batalla que yo lidio diario, sobre todo en el tema político, incluso a veces te toca familiar, porque hay mucha tendencia al paganismo y sobre todo al tema de la brujería. Entonces, yo tengo una pregunta un poco incluso personal. Cuando hay personas que están tratando dentro de esta oscuridad, porque justamente han tenido manifestaciones o pruebas, como ellos le denominan, que han tenido eso mismo, ciertos milagros o ciertas cosas, ¿no? Predicciones que se han cumplido dentro de esta oscuridad, ¿cómo uno logra, digamos, o sea, independientemente, no en mi caso, personas que conocen la palabra que puedan acudir a ellos, ¿no? Y combatir eso. Pero yo me imagino que también ese cambio, digamos, no proviene de la mano de uno, sino lo tiene que hacer el Espíritu Santo, no el Señor. O sea, como que uno puede instrumentar eso o uno debe a veces, para que no te afecte y no te pueda influir a ti incluso, dejar que eso en manos del Señor. Vaya, es una pregunta. Lo que pasa es que precisamente es importante lo que tú dijiste al principio, que es algo personal. Tú estás mencionando algo personal y por eso las cosas personales hay que tener cuidado de uno dar una directriz general, porque a veces hay cosas que hay que ajustarlas dependiendo del caso. O sea, lo que tú dices es que puede ser una cosa o la otra. O sea, Dios te pone a veces en ciertas circunstancias en que tú puedes tal vez... la que tú, ¿cómo se dice? Yo te pongo en circunstancias en la que tú debes de enfrentarlo, pero hay momentos en que la mejor forma de enfrentarlo es tú apartarte de eso, porque tú sabes que tal vez no te va a hacer bien a tu alma, por a lo mejor el trasfondo de donde una persona viene y enfrentarlo más bien lo que puede hacer es meterse en un terreno que tal vez uno no sepa manejarlo adecuadamente. O sea, al final, uno tiene que saber, cada caso es distinto y por eso es bueno tratarlo ya de manera personal, pero lo importante aquí, como digo, es uno llenarse cada vez más de la palabra, como decíamos, y esa palabra y el Espíritu Santo, uno tener el discernimiento de cómo actuar en cada situación. A veces esos misioneros que van a esos lugares, hermano, lo que tienen que enfrentar esas cosas, ¿verdad? Y a veces, hermano, y no hay que ser misionero, a veces se pueden dar circunstancias, aún en nuestro contexto, en nuestro país, así, pero hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas, hermanos, porque son cosas, de nuevo, que son cosas que tienen sus peligros, son cosas que la Biblia no estimula al cristiano, cuando uno ve el Nuevo Testamento, como decíamos, a
hasta como, ese no es el énfasis que vemos en el Nuevo Testamento de cómo el cristiano enfrentar esas cosas, y por eso es que muchas veces la mejor forma de resistir es huir y estar apartado de eso. O sea que, y muchas veces, aún si hay personas alrededor, a veces es bueno esperar también que vean tal vez el testimonio de uno, el cambio de uno. ¿Por qué? Porque a veces esas personas que a veces pueden hacer un milagro de predecir el futuro, tienen una vida desastrosa, completamente desastrosa. Y al final lo importante al final hacer el poder del evangelio, que es lo que va al final a demostrar realmente quién tiene la verdad en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Minerva creo que levantó la mano. Tiene que quitarle el mute. Ok, ya. ¿Me escucha ya? Sí, sí, cómo no. Sí, es como para ayudar también a Francisco, que pensaba cuando Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. O sea, el Señor tiene el conocimiento de esa obra y de ese maniobrar. Entonces uno le puede pedir al Señor que lo ayude. A mí me llama siempre la atención de ese caso específico de Pedro, que no evitó el Señor que Pedro cayera. O sea, la promesa del Señor estuvo, yo he orado que tu fe no falte. O sea, le habló de esperanza en la restauración, pero no en que no cayera. Entonces, en ese sentido, Francisco, uno le puede pedir al Señor, ayúdame, líbrame del mal, o sea, líbrame de las maquinaciones del enemigo, porque el Señor nos da la salida. Amén. Él sabe lo que podemos soportar, lo que no, y cuando uno es nuevo en la fe, el enemigo ataca, pero el Señor está cuidándote como un niño, o sea, no te va a dejar, o sea que, y otros oramos por ti. Amén, gracias. Yo sabía como que Minerva algo personal iba a decir al final, como que no sé. Es que yo estoy feliz de verlo, él era mi alumno en octavo, y a mí me maravilla, o sea, como yo pienso como en su papá y en su mamá, y digo, la verdad es que Dios es bello. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hermano, vamos a dejarlo aquí. Si hay alguna otra... Ahí Pachico te mandó a decir que te ama, Minerva, o sea, que ya tú sabes. Vamos a dejarlo aquí, hermano. Yo veo que... Uno más. ¿Perdón? Uno más puede ser. Por ser usted, vamos una más y ya. Y ya terminamos después de eso. No, dígame, don Kenneth Baluch. Así es. No, como tú dijiste, hermano, desde el principio, como Satanás, su meta es engañar constantemente. Para simplemente leyendo este versículo, que para poder, por ahí usted puede decir un poquito más, que eso pasa muchas veces en la vida de los creyentes. Es segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 11, perdón, 14, que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo eso puede ocurrir, digamos, dentro de el cristianismo creyente? ¿Cómo el creyente se puede dar cuenta cómo se disfraza para engañar a los creyentes, digo yo? Sí, acuérdate que lo que decíamos y el mismo texto ayuda. ¿En qué contexto está hablando Pablo? Él está hablando de falsos profetas, apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, esa es la idea. O sea, y ese es el obrar típico de Satanás. Satanás no se presenta, ¿verdad? Como una vez, el pastor Sánchez mencionó que una vez hubo un revuelo, creo que fue en San Pedro de Macorís, no sé, que apareció el diablo. Y entonces y la descripción era que tenía 2 cachitos, un rabo, una que yo qué, y que dice otro que lo que a mí no le gustó es que era negro. Entonces, o sea, esa no es la forma, hermanos. O sea, es precisamente vistiéndose como ángel de luz, trayendo mensajes que pervierten el evangelio, que apelan a la autorrealización humana, que te van a alejar del escándalo de la cruz de Cristo, que te va a llevar a una vida licenciosa, también a no hacer caso a la obediencia al Señor. O sea, es ese tipo de obrar de Satanás, el obrar típico.